Pues bienvenidos y bienvenidas. Soy Micaela Bermúdez Pérez, soy la concejala de Igualdad y Servicios Sociales, Tercera Edad e Inmigración, y me acompañan la alcaldesa María Jiménez Román y mi compañera la concejala de Educación y Turismo, Silvia Arnau Belles. Desde el Ayuntamiento de Oropesa, en concreto desde la Concejalía de Igualdad, se trabaja para conseguir la igualdad real entre hombres y mujeres y para eliminar las desigualdades de género. Dadas las circunstancias actuales, se ha pensado en organizar una actividad que pueda llegar a toda la ciudadanía desde la televisión local. En concreto, una tertulia sobre masculinidades alternativas, que iba a realizarse en formato de presentación de un libro, pero que ha derivado en esta situación. Entonces, para reflexionar sobre ello, hoy contamos con Fermí Pérez Escandell, que conoce en profundidad la materia, ya que es miembro de Aigué Vinalopó, que ahora después nos explicarán quiénes son. Contamos también con representantes de los centros escolares de nuestro municipio, con representante del CEIM La Mediterránea, con una representante del IES Torre del Rey y dos representantes de la Escuela para Adultos. Muchas gracias a todas, en este caso, por aceptar la invitación. También he de deciros que la representante Carmen, la directora del Colegio de Almartí, por problemas de última hora de agenda no ha podido asistir, pero sí que me ha trasladado una pregunta para Fermí que la haremos al final. Y también, pues eso, que la disculpemos. También quiero aprovechar este momento para decir que esta actividad no se hubiera podido llevar a cabo si no llega a ser por el convenio que tenemos con la Fundación Isonomía de la UGI, que firmamos el año pasado y que gracias a ello estamos pudiendo trabajar muchos aspectos diferentes dentro de la igualdad. Entonces, nada, si queréis, como una breve introducción antes de empezar, quería explicar a los espectadores y las espectadoras el por qué hemos querido elegir este tema. Es una evidencia que varones y mujeres no somos iguales desde el punto de vista biológico. Sin embargo, se muestran otras diferencias asociadas a unos y a otros como influencias sociales y culturales que nada tienen que ver con el sexo con el que uno nace. Entonces, los estereotipos y roles de géneros, papeles asignados asimétricamente a féminas y a hombres, perjudican particularmente a las mujeres, pero también impactan negativamente sobre los varones, al reforzar una idea hegemónica de la masculinidad que los aleja de la posibilidad de ejercer determinados derechos y los asocia con mandatos que les constriñen. El tema de la masculinidad machista es un problema global, es un problema económico, es un problema social, laboral, familiar, escolar, vial, sanitario. Ahora os pongo algunos ejemplos de los prejuicios o los costes que la masculinidad tradicional tiene para la inmensa mayoría de los hombres. Por ejemplo, costes penitenciarios. Más del 90% de la población penitenciaria está formada por varones. Costes educativos. El fracaso académico, el absentismo, el abandono escolar y las agresiones en los centros educativos afecta de manera mayoritariamente a los chicos. Costes asociados a la sexualidad, a una sexualidad insatisfactoria, basada en la cantidad y en la comparación, por ejemplo, con la frecuencia de las relaciones sexuales, el tamaño de los miembros, y no con el libre encuentro y en la comunicación placentera. Costes asociados a la ocultación de los afectos y de los sentimientos, lo que conduce a muchos hombres a relacionarse insatisfactoriamente, a una paternidad distanciada y a un analfabetismo emocional. O sea, los hombres son víctimas de esta masculinidad que se nos ha impuesto. Todos estos costes están asociados a su condición o a lo que tradicionalmente se ha asociado a su género. También tenemos costes asociados a los mandatos tradicionales de la masculinidad, como por ejemplo, obsesión por el liderazgo, el éxito, la competencia, el riesgo, el individualismo, el espíritu bélico. Costes sanitarios. La esperanza de vida es menor en los hombres y no por razones biológicas, sino por hábitos ligados a la masculinidad. Por ejemplo, ausencia de actitudes de prevención a la hora de evitar, por ejemplo, cáncer de próstata.
Costes asociados a la violencia. La violencia física es mayoritariamente masculina, tanto a la hora de ejercerla como de sufrirla. Costes asociados a conductas de riesgo, desde la conducción temeraria, más del 70% de los accidentes de tráfico están producidos por hombres. Por tanto, no estamos ante un tema individual o un tema que deba abordarse psicológicamente, sino estamos frente a algo que debe abordarse sociológicamente y en todos los ámbitos sociales, en la familia, en la escuela, en la economía, en la política, porque es un tema social. El 20 de septiembre del 2014, ONU Mujeres presentó la campaña He for She, con el objeto de poner fin a la desigualdad de género, y lo hizo con la voz de la actriz Emma Watson, embajadora de buena voluntad, quien ofreció un potente discurso en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. No es frecuente, voy a citar textualmente sus palabras, no es frecuente que hablemos de que los hombres están atrapados por los estereotipos de género, pero veo que lo están, y cuando se liberen, la consecuencia natural será un cambio en la situación de las mujeres. Quiero que los hombres acepten esta responsabilidad para que sus hijas, sus hermanas y sus madres puedan vivir libres de prejuicios, pero asimismo para que sus hijos tengan permiso de ser vulnerables y humanos ellos también. Afortunadamente, los códigos sociales se transforman y los conceptos de feminidad y masculinidad también van cambiando, y precisamente de ello vamos a hablar en esta tertulia. Por eso voy a darle la palabra a todos y cada uno de los que estamos aquí, y quería empezar preguntándoos, antes que nada, a Fermín, ¿quiénes sois en AIG Vinalopó y cuáles son vuestros principales programas? Bueno, AIG Vinalopó es un grupo de hombres que está integrado dentro de lo que sería AIG País Valenciano, que asimismo forma parte de AIG, que es una asociación nacional. Este acrónimo responde a la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género. En cuanto a lo que nosotros nos proponemos o pretendemos promocionar, trabajar, difundir, digamos que la actividad que tiene AIG, y especialmente nosotros, porque en nuestra formación tenemos, como digamos, libertad para ir decidiendo cuál es la fórmula de trabajo y de difusión y de actividad social. Tenemos como dos patas que son en las que se sustenta, digamos, nuestro trabajo. Que por una parte es el trabajo personal entendido como un espacio de encuentro en el que compartimos nuestra vida en todos los aspectos, que seamos capaces de compartir, trabajar, reflexionar, acompañar, con el objetivo de ir transformando el cómo vivimos nuestra vida, el cómo vivimos nuestras relaciones, el cómo nos vivimos en el trabajo, el cómo nos vivimos en la sexualidad, el cómo nos vivimos en la relación con los otros hombres. Y esta es una parte muy fundamental de nuestro trabajo. Y después hay otra parte, que sería la parte, digamos, de activista o militante social, que sería la de este tipo de trabajo nuestro. Ha sido estimulado, ha sido, digamos, puesto para que nosotros lo hagamos, en cierta manera, por el feminismo y por las reivindicaciones y el empuje social que nos han hecho a los hombres históricamente. En este caso, nosotros, hay una parte de nuestros integrantes que han realizado talleres en institutos, hemos realizado charlas de difusión sobre qué son las nuevas masculinidades o qué propuesta tenemos de evolución o de transformación masculina y el cómo se puede llegar ahí. Y en este tipo de actividades que no tenemos, digamos, acotadas o especializadas, porque no es nuestra profesión, intentamos que esto llegue a la gente y sobre todo que llegue a los hombres como una propuesta, como una invitación a que el viaje que nosotros hemos realizado y en el que nos seguimos andando, desde la masculinidad de la que venimos, desde la forma en que nos hemos percibido, en la que la hemos sufrido, que esto tiene una posible forma distinta de vivirnos.
Entonces, esto es una propuesta social, es una propuesta política, evidentemente, y el referente es prácticamente el empuje del feminismo, y después también viene el empuje prácticamente de cualquier ciencia social, y hasta la psicología, porque la finalidad de esto es encontrar que podamos realizarnos como personas íntegramente. Las llamadas masculinidades alternativas, ¿en qué consisten exactamente? Te lo pregunto para que nuestros espectadores lo comprendan, ¿no? ¿Y qué tipo de crisis o dislocación generan en los roles y las imágenes que comúnmente tenemos de las relaciones entre hombres y mujeres? Yo os podría, de algunos trabajos y de algunas... ¿Me veis? No sé. Sí, te veo. ¿Me veis, no? De algunos trabajos que hemos hecho previos y de algunas reflexiones, podría tener, tengo aquí unos materiales realizados intentando ver lo que significaría la nueva masculinidad de distintas facetas de nuestra vida. Y respecto a la familia, lo que denominamos nueva masculinidad debería derivar o debería llegar a que este hombre padre estuviera implicado en el cuidado de sus hijos íntegramente, pactando con su pareja las parcelas que tengan que atribuirse cada uno o como quieran, pero que esté implicado en eso. Que acepte y comparte ser proveedor económico al lado de la pareja, compartiendo la responsabilidad de esa provisión de bienes. Después, que sea capaz de acordar y pactar la distribución de las tareas de casa de forma equitativa o de la forma en que salga del pacto que él y ella hayan realizado. Y en esa vida familiar es un hombre que busca y generar vínculos sólidos, emocionales, en la familia. O sea, no es un padre ausente, no es un padre proveedor. Desde ahí, respecto a la paternidad más específicamente, tendría que estar implicado física y emocionalmente en el cuidado de sus hijos y sus hijas. El modelo o los referentes o los valores en los que tuviera que educar a sus hijos y a sus hijas tendría que ser algo acordado, nada impuesto, y tendría que ser consciente de que el cómo esté con su hijo y con sus hijas va a ser un modelo que va a ser referente para cuando ellos sean mayores tengan algo que les haya indicado cuál es la forma de estar en el mundo. En este modelo de paternidad tendría que ser consciente de que su ser proveedor de afecto y de apoyo. Y cuando hago otra vez la mención al afecto es porque hay una crítica implícita y hay como una especie de, digamos, de aviso de que nosotros también somos entes amorosos que deben de estar presentes en la familia. No a alguien que está allí que tiene un sueldo o una parte del sueldo o no, sino que tú estás implicado en ello. Después, por supuesto, comparte las tareas, las tensiones y todo el desgaste que conlleva la educación. Y, por supuesto, intenta evolucionar a intentar, cuando tenga que, digamos, corregir o implantar o colaborar en la disciplina y en los límites de la familia, intentar no utilizar la violencia como método educativo. Todo esto se va a dar en un espacio que es la casa, que es el hogar. Y ese espacio, ese hogar, ha de ser un espacio compartido de la misma manera que su pareja. Siempre, naturalmente, cuando hablo de esto, hablo de que esa tarea, lo doméstico, ha de ser compartido, ha de ser pactado, ha de ser hablado, ha de ser reflexionado. El ambiente hogareño, la creación, ha de estar implicado en ello como algo que genere vinculación con el hogar y con ese espacio. Y por supuesto, la parte esa, digamos, mecánica, rutinaria de las
sacar la división de las ideas correspondientes. Hay un aspecto que ha aparecido hoy digamos, el decálogo ese o las relaciones de elementos en los que el machismo lo identifica de una forma muy negativa, que es el tema de la sexualidad. El tema de la sexualidad es un tema muy delicado, muy potente, muy importante para las personas, y aquí es conveniente que hayamos pasado, hayamos entrado en considerar el amor romántico un engaño, porque es una trampa que genera dependencias y te deja con la necesidad de unas exigencias que son casi imposibles de satisfacer. La relación sexual, que tú también la has hecho mención a ella, ha de ser buscada o entendida o ha de derivar hacia una vivencia de la libertad y de respeto a los derechos de la otra persona y los propios. Esta sexualidad ha de ser considerada como una dimensión de su experiencia vital para una comunicación y un goce profundo y auténtico con la pareja. Y ha de permitirse salir del tipo frío y dar, buscar, demandar amor y ternura, como un ser que necesita ese elemento que tan satisfactorio resulta para la relación amorosa. Respecto al trabajo, que también es digamos que sería uno de los elementos que tanto identifica a los hombres o que tanto nos inculcaron que iba a ser prácticamente nuestra vida y prácticamente nuestra identidad. El trabajo va a ser debe ser compartido como, o sea, debe ser como algo que permite una realización personal o una parte de la realización personal, o no, porque no todo el mundo tiene la suerte de que su trabajo sea un elemento de realización personal, pero que ha de ser entendido como algo que va a ser para proveer a la familia de bienes para vivir, y que eso va a ser compartido con su pareja en igualdad de condiciones y sin el miedo a que la pareja, ocupando ese rol principal, le minusvalore. El trabajo es algo en lo que yo he notado, en mí, en otras cosas, o sea, un elemento que cuesta mucho de desprenderse de la responsabilidad de ser el principal proveedor, porque es el modelo, que en mi caso fue muy llamativo, de ser lo que hacía mi padre y lo que es la imagen que todas las personas, y especialmente los hombres, nos hemos mirado para ser como tú eres, tu trabajo. No, somos muchísimo más que el trabajo. Y es conveniente en esto del trabajo, y digamos que con relación a esto, que no utilizar el trabajo para confundir la rica identidad a la que podemos llegar. Yo trabajo de conserje, yo soy conserje. Si hubiera sido notario, trabajaría de notario, pero yo soy notario. Es mi trabajo, es mi forma de vivir, es mi forma de proveer. Pero mi personalidad es mucho más amplia y debo permitirme y potenciar el que todas las dimensiones que tengo estén o no estén realizadas en el trabajo. Puedo realizarlas y no tengo que estar con eso delante de mí, de mi identidad. Y una cosa, un elemento que nos parece que nos llama la atención por esto del trabajo, si me estoy extendiendo mucho, vosotras me moderáis, ¿vale? No, para nada. ¿No? Vale. Como vosotras tenéis o tú en este caso, la función de moderadora, y que estás comiendo todo el tiempo. No, ¿Vale? tranquilo. Queremos que quede claro, queremos que la gente entienda y sobre todo... Claro, yo tengo aquí un trabajo realizado por el grupo, por mí y demás, y entonces a nosotros esto nos parece bastante moderado. No sé a los espectadores, a vosotras, qué os parecerá, pero esto es fruto de una reflexión de un trabajo personal, grupal y demás. Hay otra cuestión del trabajo que nos parece importante resaltar, que es que el trabajo es para realizarnos, para conseguir esto, pero no es un trabajo para matarnos. Y especifico de esto. Yo he vivido, he presenciado y he compartido con muchos hombres un cierto orgullo o
una cierta alarde sobre lo duro que es mi trabajo y lo estresado que estoy y lo que me está matando. Creo que hay que atender la salud y creo que hay que trabajar lo que tenga que trabajar. Pero cuando el trabajo se convierte en una obsesión, o se convierte en un escape, o se convierte en algo que es lo único de mi vida, puede tener detrás unos efectos secundarios que puede ser una trampa para la persona, y en este caso para los jóvenes. Sí, no, porque tradicionalmente se ha entendido como que cuanto más trabaja un padre de familia, digámoslo así, mejor padre es. Sí, sí, sí. Es lo que tradicionalmente nos han enseñado. Efectivamente, y si va al trabajo y aguanta mucho sufrimiento porque hay alguna dolencia, además, mejor esconderla. O incluso alardear de que tengo muchos cojones porque aguanto mucho esto, ¿no? Y claro, mucha gente que se ha quedado con el infarto, se ha quedado con esto a medio camino porque no había medido bien que a lo mejor había otra posibilidad de encarar su trabajo. Pero bueno, son cosas que han pasado y que supongo que seguirán pasando. Hay otro aspecto que nos parece como muy importante resaltar en esto, porque tiene que ver un tanto con la vivencia de la sexualidad y la afectividad, que es todo aquello que tiene que ver con las relaciones sociales y con las amistades. Una vez digamos, que asumimos o que reflexionamos sobre que en la pareja no ha de ser todo en la vida, ni ha de ser la única relación con la que se tenga amistad, afecto y unas relaciones de complicidad en la vida, entendemos que debemos de potenciar las relaciones de amistad y auténticas con las demás personas, sean hombres o sean mujeres. Entonces, es un hombre que ha aprendido y busca, potencia y mantiene amistad con otros hombres y mujeres. Si eso le llama, si eso le dice algo, o digamos por eso, porque es que eso está relacionado un poco con el engaño del romanticismo que nos plantea que la otra persona va a ser la media naranja, o va a ser la media persona en que vamos a estar en contacto, el único contacto de confianza, de afecto, porque esto tiene la trampa consabida o el efecto consabido de que en caso de ruptura, si es un hombre que no ha generado ningún tipo de vínculo amistoso con nadie, se queda completamente solo. Y hay que tener en cuenta de que es muy difícil que una persona pueda satisfacer completamente al 100% por la otra. Por eso, desde nosotros, desde nuestra reflexión, desde nuestras vivencias, cuando esto lo planteamos, estamos planteando abrir vuestro corazón, abrir vuestra confianza, digamos dirigiéndonos a los hombres, ¿no? Escucharos a vosotros y cuidar a las personas que tengáis al lado, que os tienen amistad, os tienen cariño, y caminar, generando vínculos de respeto, de afecto, con todas las personas que os encontréis, que naturalmente genere ese ligamiento. Pero no creas que la pareja va a ser tu único, digamos, elemento de vínculo afectivo. Por supuesto, en esta amistad se construye desde compartir la vida desde el respeto, y cuanto más autenticidad mejor, porque yo personalmente, y después las experiencias que tengo con con los vínculos que he generado en el ámbito de la amistad, en hombres y mujeres, todas las personas valoramos mucho en encontrarnos con personas que buscan o viajan hacia su autenticidad, que la piden, y para esto tiene que haber como un pacto casi explícito o no explícito de confianza y de respeto. En esto se permite, digamos, la vulnerabilidad propia y acepta la ajena, acepta la propia, como una expresión de los vaivenes y de los dolores y de los accidentes y de las trampas y de todo lo que nos puede pasar en la vida. Que no tenemos que llevar ninguna armadura pensando de que lo demos todo y de que todo va a ser muy bonito. Se nos mueren personas queridas, se nos muere un perro que quiero mucho,
tenemos un disgusto con nuestra pareja, y eso a veces pues, se puede expresar con la tristeza, cosa que tengo bastante prohibida, incluso con el llanto, que también tengo muy prohibido. Después, hay otra cosa que tiene también casi una especie de propuesta existencial política, que sería que rechaza el individualismo que tan promocionado o tan implícito está en el modo de vida que tenemos. El rechazar el individualismo es aceptar la necesidad de estar en contacto con otras personas, de trabajar con otras personas, de comprometerse con otras personas, para realizar, conseguir o realizar actividades que te satisfagan. Y es consciente de que esas relaciones de amistad han de ser cuidadas, han de ser tenidas en cuenta, han de ser valoradas como algo importante para esa red afectiva que todos necesitamos como humanos, como seres sociales, para sustentarnos a mí me sale con la mayor cantidad de amor posible, porque es lo que siento cuando experimento esto y cuando hablo de esto. En otro aspecto que me parece que es importante que tengamos en cuenta a la hora de cómo veríamos o a dónde debería caminar una masculinidad que fuera más integradora, sería el espacio del tiempo de ocio. Porque nosotros tenemos una visión crítica del modelo de ocio consumista y del modelo de ocio que parece que llevemos como un sello en la espalda, ¿no? O en la frente, que es, si soy hombre, tengo que ser de un equipo de fútbol y mis conversaciones, el 80% de mis conversaciones van a ser de fútbol. Aparte del fútbol hay un vino más allá. El fútbol, las fotos, es decir, el fútbol existe, a mí el fútbol me gusta jugarlo, no sigo a ningún equipo, pero entiendo que es una cosa que puede ser muy bonita, puede ser tal, puede ser sensación, pero a mí me parece empobrecedor, superficial y casi castrador. El tema es el monotema en tantas personas hombres de mi alrededor. Y eso pues es una crítica que nosotros animamos a que abran espacios a otros temas que merecen ser verbalizados, tratados, sentidos. En ese ocio es donde la amistad y las relaciones sociales deben tener su espacio, porque es más en ese ocio donde va a poder realizar y construirlas. Y por supuesto se podría valorar o darse cuenta de que ese tiempo es un tiempo para cuidar esas relaciones y generar más, si puede ser. Y aquí hay otra parte que es una cosilla que tiene una vertiente política, pero que a mí me apetece introducirla independientemente de la visión política de las personas que me escuchen, porque es una visión que creo que es necesario tratar, porque creo que es inherente a nuestro compromiso y a nuestra... Quiero que se puede utilizar la palabra actividad o lucha. Creo que desde nuestra visión, creo que nos impele a apoyar y a comprometerse con aquellas opciones políticas y movimientos sociales que promueven y valoran la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, como un objetivo de justicia. Justicia. Si el valor justicia te recreas hablándolo, sintiéndolo, te das cuenta de lo importante que es para aplicarlo en este aspecto. Y participa, por supuesto, apoya y crea estructuras asociativas que promueven la generación de nuevas formas de relacionarse y vivir. Y en esto, digamos que va implícito la creación de estructuras que tengan la función de espacios de comunicación profunda entre hombres, en los que
facilite la expresión de aquello, de lo más profundo que cada hombre pueda en ese momento compartir, vivir y reflexionar. Y esto me estoy refiriendo a los grupos de hombres, que creo que en mi caso fueron para mí un elemento que me ayudó mucho en mi vida. Sé que para otros muchos hombres le ha servido como un elemento de apoyo, de autorreconocimiento y de reconocimiento de los demás. Y creo que es muy importante que estas estructuras, que esta forma de relacionarse se abra para permitirnos abrir nuestro corazón, abrirnos a los demás y generar otro mundo donde nuestra afectividad, nuestros sentimientos, nuestras ideas, nuestros miedos sean compartidos y tengamos compañía en este proceso vital, en los que nuestros iguales, sin juicio, pueden estar ahí para sostener, podemos sostener a los demás. Y entiendo que es una propuesta que es muy bonita, que creo que puede ser muy valiosa. Es una propuesta que desde nuestro planteamiento lanzamos para el mundo, así un poco, ¿no? Y otra cosa es que, por supuesto, rechaza y denuncia estructuras y modelos de conducta social que impiden la libre y plena realización de la diversidad afectiva y sexual de la humanidad. Entendemos que cualquier tendencia sexual que nazca de cualquier ser humano ha de tener el permiso, ha de tener el respeto para que esa persona, en libertad, se pueda expresar y pueda vivirla. Y un elemento muy importante, para nosotros me parece muy importante, que es que nos sabemos en proceso. Si estamos en proceso, si hemos sido hombres que hemos reflexionado, que nos hemos escuchado, que hemos escuchado a nuestras parejas, que hemos escuchado a nuestras amigas, algunas pertenecientes al movimiento feminista, otras no. Si hemos leído, sabemos de que hemos sido construidos con valores, con fórmulas de conducta, con actitudes, con emociones, para ser hombres patriarcales y hombres machistas. Por tanto, es importante que seamos vigilantes de que cuando esto aparezca, si alguien nos lo hace observar, escuchemos y antes de ponernos a defendernos, escuchar, reflexionar, compartir, para ver qué hay de verdad en ello y de transformar. Te voy a pasar con María, con la alcaldesa, María Jiménez Román, que te quiere hacer una pregunta. Gracias, Fermín, ¿no?, en que estás aquí con nosotros hoy en representación de AIG Vinalopó. Agradecer también a la Fundación Isonomía de la UGI, a la compañera Micaela Bermúdez, que desde la Concejalía de Igualdad ha organizado esta jornada, también a la compañera Silvia Arnau, concejala de Educación, por colaborar en ello, y por supuesto a los representantes de los 3 centros educativos de nuestro municipio. ¿Escuchas bien, Fermín? Sí. Yo le voy a lanzar la siguiente cuestión, ¿no?, para que, bueno, nos digas un poco tu manera de pensar y para que los oyentes pues, puedan recapacitar sobre ello. ¿Cómo es posible convencer de que una pérdida de privilegios es beneficiosa? Depende de qué hombre o a qué grupo de hombres le plantees esto, puede haber distintas respuestas, en el sentido de que si es un hombre que se ha parado a pensar en esto, o si es un hombre que ha sido cuestionado por su pareja, por su ambiente femenino de alrededor, su mujer de alrededor, pues puede tener otra. Y es posible también que algunos te digan que privilegio. Bueno, a lo mejor si le preguntas, ¿tú trabajas? Y dices sí, y tu mujer trabaja, o tu pareja trabaja, y dices sí. Y bueno, ¿y quién hace las cosas de casa? Y te dice, bueno, los dos, y
existe la comodidad. Y cuando llevas una conversación más o menos larga, se deduce de que él tiene mucho tiempo de ocio, de bicicleta, de fútbol, de no sé qué, tal y cual, y ella no, pues posiblemente la reflexión parece que es, o la reflexión, o los datos, más que la reflexión, indicarían de que la pareja tiene unas condiciones que son distintas a las suyas, una dedicación que es distinta a la suya. Entonces, objetivamente, si este hombre sigue manteniendo la conversación, a lo mejor no, sigue manteniendo la conversación, se diría cuenta de que esa no es una condición de igualdad en el plano doméstico. Otra cosa es que él diga que han pactado determinadas formas y que, bueno, eso no está así. A mí en esto me parece muy importante lo del pacto, lo de que haya habido una comunicación y esto, pero si el hombre no se siente con privilegios porque dice yo trabajo mucho tiempo en la obra o yo llego todo el día a la casa a las 9:30, pues parece que desbanco un poco la pregunta, porque no, yo trabajo mucho. Es decir, porque esto es prácticamente, tiene que ver un poco con la experiencia mía con la relación con a unos hombres en que esto aparece y bueno, es decir, no, previamente tiene que ver una cuestión de que yo tengo privilegios, tengo que ser consciente de que yo tengo privilegios, tengo que saberme privilegiado. Si no me sé privilegiado, no tengo que pronunciar nada. Otra cosa es que, por otra parte, si fuera esto que aparentemente son privilegios, tiene otra cara. El hombre exclusivamente proveedor, o el hombre que delega completamente la educación y la obligación de los nenes o las nenas en casa, que también tiene otra dimensión. El hombre que nunca ha digamos, hecho un huevo frito y es totalmente dependiente de su pareja que se separa y no sabe ni siquiera ponerse un vaso de agua. Esto con personas mayores se sigue dando. Claro, es que tendrían algunos hombres que reflexionar sobre si están en un molde clásico patriarcal, que están en dependencia de su pareja y eso deberían de reflexionar si les conviene incluso para su propia autonomía, que no sé si a lo mejor la quieren o no, porque esto tiene su profundizar. A ver, yo tenía una pregunta y era preguntarte si faltan referentes de otra forma de ser hombres, es decir, si faltan más personajes públicos que no en los medios de comunicación, que aparezcan otro tipo de personajes públicos para afianzar un poco este tema. La socialización y los referentes que tiene la población en tiempo de educación, nuestras hijas, nuestros hijos, sean pre o sean adolescentes, el modelo masculino es el que reproduce prácticamente en casi todos los medios de comunicación, en casi todas las películas, el cómic, los juegos de ordenador, la literatura clásica, casi todo está construido con la imagen del hombre centro y el hombre omnipotente. Por tanto, faltan muchos referentes. El referente héroe que todo lo puede, frío emocionalmente, invulnerable, es un elemento tan promocionado, tan representado, que es muy difícil que encuentren otro elemento en el que identificarse en la construcción de la posibilidad de nuestros hijos. Es muy difícil porque no existe, casi no existe. Mi pregunta va un poco enfocada por una curiosidad que me ha surgido. Sois un grupo de hombres y me gustaría saber cómo conocen los hombres la asociación, van libremente, se conoce boca a boca, para apuntarse a la asociación y poder empezar ahí esas tertulias, debates que tenéis sobre las masculinidades. Y entiendo que los que van libremente ya tienen una mínima concienciación sobre el tema, sobre la igualdad de género, pero no sé si hacéis jornadas de captación o de invitación a otros hombres quizás más reacios a hablar de estos temas. Esa es mi pregunta, ¿cómo funciona esto? Los actuales integrantes del grupo, digamos, hay una parte que es integrante del grupo desde una propuesta que hizo un hombre que ahora no está con nosotros,
precisamente hizo esta propuesta y la propuesta inicial fue: vamos a reunirnos, vamos a hablar de nosotros, vamos a hablar de cómo nos relacionamos con nuestras parejas, vamos a tratar qué tiene que ver esto con la igualdad, vamos a ver qué tiene que ver esto con nuestra vida y qué repercusión tiene. Y en mi experiencia, en el grupo en el que estoy, hemos invitado a algunas personas a participar y la invitación se hace atendiendo a alguna relación de amistad que tenemos nosotros o que alguna persona ha mostrado interés en introducirse en este espacio. Algunos de los hombres que fueron invitados estuvieron una temporada y por diversos motivos lo abandonaron. Algunos estuvieron una temporada muy larga y después por motivos laborales lo abandonaron, pero la creación del grupo a nosotros nos parece, tiene un punto de complejidad en el sentido de que es un grupo que tiene un componente afectivo y un componente de compartir la vida. Y las condiciones en las que tratamos esto es, por supuesto, confidencialidad total, respeto profundo, no juicio a nadie del grupo, y lo que se habla en el grupo se queda en el grupo. Entonces, digamos que no hemos encontrado una fórmula, digamos, adecuada como para ir implantándonos de alguna otra forma con propuestas externas. Aunque si hubiéramos tenido propuestas externas, seguro que hubiéramos dado alguna fórmula de cómo iniciar el grupo, como un elemento, como una célula social que tendría que ir hacia su autonomía y hacia su trabajo propio. No sé, como una especie de tutorización o algo así, pero es decir que los grupos de hombres, tal y como nosotros lo hemos vivido, tiene su complejidad, porque además nosotros, por el tiempo que llevamos, a veces tenemos como, yo noto cierta reserva a coger a otro si no hay una cierta confianza, porque van a haber muchos elementos personales en juego. De la misma forma que se habla de nuevas masculinidades como algo beneficioso para la sociedad, ¿consideras que sería necesario también hablar de nuevas feminidades, entendiendo la feminidad como se ha entendido tradicionalmente, de mujer pasiva, etcétera? Tengo una relación con una mujer desde hace bastantes años, proveniente del movimiento feminista. Mi vivencia, ya no solamente estoy hablando de mi relación con mi pareja, sino de las relaciones que mantengo con mujeres del movimiento feminista o mujeres que no están en el movimiento feminista, incluso rechazan el género o no les apetece, pero sí que tienen, por supuesto, un sentido de valor, de dignidad, de validez ante el mundo y ante los demás. Entiendo que el camino del ser humano, tanto de hombre como de mujer, sería el buscar la realización personal. La realización personal entendida como la búsqueda de mi propio yo, de lo que soy capaz de hacer, de cómo soy capaz de amar, de cómo deseo ser amado. Y esto aplicado a las mujeres sería un poco lo mismo. Nueva feminidad. No sé muy bien cómo cogerlo. No sé. Yo con las mujeres que tengo amistad, con las mujeres a las que quiero que tengo amistad, bueno, naturalmente mantengo una relación con ellas muy fluida, bastante clara, compartimos muchos aspectos de nuestra vida y de este precisamente compromiso político, social, que implica el ser activista o el haber ido caminando por este camino de una manera distinta, una forma distinta. Y la verdad es que estoy muy cómodo con mujeres que a veces me alertan de que aquello o esto que he dicho pues les molesta o
seguramente nunca me lo quitaré de encima de todo. Pero no sé si se ha ido a encajar tu pregunta o no. Sí, no. Hola, buenas tardes, Fermín. Bueno, primero de todo, del equipo directivo del Instituto, dar las gracias a Micaela, la concejala de Igualdad, por invitarnos a esta jornada y, por extensión, pues a Silvia y a María. Bueno, yo tengo varias preguntas porque hablamos en la Comisión de Convivencia del Instituto de Igualdad y Convivencia la asistencia a esta jornada. Así que te transmitiré impresiones que yo tengo y de mis compañeros del Instituto. Bueno, la primera va un poco sobre lo que ha explicado Micaela al principio de la masculinidad machista, los porcentajes que has dado de violencia y todo esto, ¿vale? Nosotros en el instituto, pues es un reflejo de la sociedad que tenemos. Sí que hemos visto que en las alumnas sí que ha habido una transformación femenina en estos años y cada vez las alumnas están más empoderadas, participan más activamente en las decisiones del aula. Pero sí que vemos que en la parte masculina no ha habido una evolución al mismo nivel, es decir, se siguen repitiendo muchos roles en los adolescentes que no se han superado. Por ejemplo, el año pasado hicimos la diagnosis de convivencia del centro y el 80% de las incidencias a nivel de expulsiones eran de alumno de género masculino, así como problemas de convivencia, en centros de bullying también por parte de alumno masculino, y también en los sociogramas de aula los líderes de aula eran muchos líderes masculinos del rol que podemos decir malote, ¿no? Para que todo el mundo me entienda. A partir de esa diagnosis del instituto hemos hecho el plan de igualdad y lo que queremos es trabajar mucho en esa transformación masculina que tú has comentado. Por ejemplo, en el ocio, la hora del patio, de un poco apartar el fútbol. Ahora por el tema del COVID pues no hay actividades en la hora del patio, pero desde el año pasado hemos intentado, nos está costando mucho, no eliminarlo, pero sí hacer otras actividades alternativas. Es que está arraigado de Sí, toda la vida, entonces es muy complicado. va a costar mucho, claro. Y bueno, la idea que tenemos es trabajar mucho el tema de la empatía, porque vemos que esa forma de ser masculina es porque no acaba de empatizar, lo que decíamos de los privilegios, no son conscientes de que son unos privilegiados en muchas cosas, y es porque no empatizan, no se dan cuenta de la postura más femenina. Entonces queremos trabajar la empatía, también la corresponsabilidad en el aula y el tema del buen trato, que creemos que es muy importante. Tú has comentado que realizáis talleres en los institutos, supongo que será también para explicar un poco vuestra asociación, pero no sé si trabajáis también estos temas con el alumnado, si me podías explicar un poco cómo trabajáis, cómo enfocáis eso con el alumnado de secundaria. Bueno, yo no he participado nunca en el equipo que hemos hecho en intervención en institutos, pero dos compañeros del grupo sí que han hecho distintos talleres y los talleres se plantean, por supuesto, cuando hay una demanda del instituto, habitualmente también es por la coordinadora de igualdad o el coordinador de igualdad, y digamos que la fórmula de llegar a que los chavales vayan a otra parte o se miren en otro ejemplo es que empiecen a experimentar y empiecen a sentir lo que la otra parte siente cuando tú haces lo que haces. Y ahí haría falta el trabajar esta palabra tan bonita que ha nombrado, que es la empatía. ¿Tú cómo te sientes? Cuando hacemos en un taller un juego de rol o una escenificación en la que se invierten los papeles y te das cuenta de lo molesto o lo dañino que es tu actitud respecto al trato que haces a tus compañeras. Quiero decir que hay distintas fórmulas, distintas talleres o escenificaciones, ejercicios, para que ellos poco a poco vayan tomando conciencia de que la actitud y esa fórmula, muchas veces jadeada o incluso representada con ostentación, no es precisamente la mejor para establecer unas relaciones sanas y agradables. Entonces,
naturalmente estamos muy lejos, pero dentro de 2 semanas uno de nuestros compañeros va a realizar unos talleres ahora muy mediatizados y muy contenido y muy limitado por el tema del COVID, pero estamos trabajando en institutos y nos parece muy importante porque los datos que tú has aportado son bastante generales de encuestas diversas, en los que hay un repunte de actitudes de chulo, de macho, pues que parecían un poco, pero que están tan reproducidas en el cine y en los juegos, están tan reproducidas que es su espejo, es que es su ideal. Y hay muchas nenas y muchas jovencitas que siguen desde hace mucho brillo el chulo de la clase. Y es que eso es así, es que las estadísticas, los informes, pues dicen eso. Yo, más que una duda, me gustaría que nos comentaras un poco cuáles han sido las impresiones que habéis tenido en las charlas o los talleres que habéis podido tener en diferentes institutos o centros y demás, de cara a qué se os ha transmitido a los oyentes. ¿Creéis que, por ejemplo, las nuevas generaciones, en caso de alumnado adolescente, están preparados para acoger y aceptar este nuevo modelo de masculinidad alternativa, o por el contrario siguen teniendo muchos prejuicios y están cargados de negatividad de cara a aceptar a aquellos hombres que tal vez son emocionalmente más sensibles o más empáticos, llegando incluso a etiquetarlos respecto a su orientación sexual simplemente porque no reproducen los patrones de conducta a los que ellos están acostumbrados? Yo creo que esto que pretendemos es un cambio de un modelo y una forma de estar que es más que milenaria. Por tanto, si en un taller de un instituto se ofrece una fórmula distinta de estar en el mundo como hombre, choca con la conducción que ya son en escena y los referentes sociales que tienen. La experiencia que tenemos es que cuando estas personas con 16, 17, 18, 15 entran en taller y perciben que se perciben a sí mismos, quiero decir, se perciben sus sentimientos, sus emociones, y hay destellos de a veces de empatizar con la otra parte, hay como un nacimiento de que eso podría fructiferar si se trabajara más. Pero creo que es contraproducente para las personas que estáis implicadas en este proceso, o en esta actividad, o en este compromiso, darle un valor excesivo al montaje de 2 talleres. No sé si... Ahora me estáis preocupando a vosotras un poco. Quiero decir, ante lo que estamos intentando transformar, es muy grande para que unos talleres le puedan hacer mucha media. Pero sí es importante que en esa sensibilidad especial que tienen los adolescentes encuentren de vez en cuando algo que vean que le hace sentir diferente y que se puede ser diferente. Y no dejo de ser yo por cambiar el mundo tan curioso y ilusión de mí mismo. Con la ventaja de que si yo soy capaz de ponerme en el lugar de la otra persona, es muy posible que me facilite la conexión, la vinculación y la amistad que tan necesaria es cuando uno tiene 16 o 17 años. Bien, Fermín, pues Carmen, la directora del Colegio de Anmartí, me había planteado, bueno, pues esto que me dice textualmente: nos gustaría saber si hay alguien que nos pudiera orientar en dinámicas que se pueden hacer en las aulas para trabajar estos aspectos. Yo entiendo que, con tu permiso, puedo pasarles el contacto vuestro. He visto que tenéis una página web muy buena, con mucha información. La ASG en España, sí. Y una de enlaces, seguramente habrá algunos compañeros que tendrán materiales diversos. Sé que tenemos, el encargado de eso tiene mucho material sobre eso.
Entonces lo que haré es pasarles el enlace con vuestra web, con vuestro contacto, y nada, me queda darte las gracias. Esto es un tema que tendríamos para días, incluso para años. Es antropológico, ¿no? El desarrollo del patriarcado y en fin, pues tenemos que seguir trabajando, tenemos que dedicar todos los esfuerzos, en este caso nosotras desde la política y ellos desde la educación, desde la cultura, desde todos los aspectos, ¿no? Todos mis compañeros, los concejales, también tienen que implicarse y enseñar a los niños que pueden ser ellos mismos si tienen ganas de llorar, si ven que a una compañera la están humillando por el hecho de ser chica, defenderla, salir a defenderla, y pueden quedar incluso mucho mejor que si se callan y miran para otro lado. Entonces eso, las madres, las que somos madres, también tenemos una importante labor, las que somos madres de varones, en enseñarles a ser buenos hombres, buenas parejas. Y nada, y espero que os haya gustado a todas las que estamos aquí, y a los espectadores en casa también espero que os haya hecho reflexionar, que espero que hayáis entendido desde el punto de vista de un hombre, ¿no? este tema. Y muchísimas gracias a todos por escucharnos. Gracias, buenas tardes.